déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. ¿Qué tal, chicos? Qué gusto saludarles. Aquí estamos de nueva cuenta en este maratón de entrevistas y de tantos en vivos que estamos realizando aquí en Coronas de la Belleza en este domingo 11 de mayo. ¿Ya dudan qué cosa? ¿Cómo pasaron ayer con sus mamás? Todo es este festejo, este alboroto, esta algarabía. Fíjense que, ay no, sin verme Grinch del Día de la Madre, a mí me encanta mejor celebrar y disfrutar a la gente todos los días. Pero bueno, es el día que nos recuerda esto, que hay que ser lindos con la gente y con nosotros mismos, empezando todos los días. Pero bueno, muy bien, muy bien. A saturar restaurantes, a andar rompiendo el cochinito, a regalar unas flores a mamá y que luego resulta que le dio alergia. Pero bueno, chicos, así pasa. Y como le decía ayer a Marco Antonio, fíjate que lo importante no es lo que les damos, por ejemplo, yo a mi suegra, a mis cuñadas, no es lo que les das, es lo que les hace sentir, nada más. Entonces eso es muy, muy importante. Y bueno, alguien que va a sentir una admiración muy linda por su proyecto en el Miss Universe México representando a Chihuahua es Priscila Agrado, que está aquí, que es un agrado tenerla al fin aquí en esta charla en Coronas de la Belleza. Hermosa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya con mucha emoción y muy contenta de estar aquí, que por fin se nos hizo. Cuquita tenía, yo creo ya meses contactándome y los astros no se alineaban, pero por ¿No? fin, aquí estamos. Sí. Y me encanta que me dicen, ay, has de estar enojada, discúlpame, oigan, la vida no gira en torno a Coronas de la Belleza, la vida gira en torno a las actividades y proyectos que tienen. Gracias a que decidiste estar en el Miss Universe México, pues estamos aquí platicando, Pris, eso me Claro, encanta. claro, muchas gracias. ¿De dónde viene Pris? Sabemos, ya ahorita platicamos un poquito antes de empezar la entrevista, la charla, pues de que radicas en Chihuahua Capital. Así es. Yo- ¿Hace cuántos años? ¿Naciste ahí? Sí, aquí nací en julio del 98. Ay, eres muy chica. Y Sí, todavía. ya te vi que estaban en una feria con otra, la candidata de Campeche, que es de Chihuahua, que ya estuvo Sí, aquí en entrevista, que estuvimos aquí muy a gusto platicando también, y las vi muy trabajadoras allá en una feria. sí, fuimos a Huachochi. Huachochi es el corazón de la Sierra Tarahumara, aquí en Chihuahua. Fuimos como jurado invitado por parte de Presidencia Municipal para elegir a la reina Huachochi. ¿Cuál es tu origen? ¿A quiénes integran tu familia? Platícanos un poquito más de qué y quién está detrás de la reina de belleza. Claro que sí, yo nací aquí en Chihuahua, aquí crecí también. Mi familia está conformada por mi mamá, mi papá y mi hermano. Mi hermano es mayor que yo. Mis padres también nacieron aquí en Capital. Ah, Mis mira, abuelos, sí, mis abuelos, ellos sí vienen de distintos municipios del estado. Por parte de la familia materna, ellos son de Delicias, Chihuahua, es otro municipio. sí. Sí, de la parte de mi papá, mi abuela es originaria de Michoacán y mi abuelo es de otro municipio de aquí de Chihuahua también. ¿De qué parte de Michoacán es tu abuela? Porque mi papá es michoacano, bueno, era, porque ya falleció. Mira, la verdad no sé, porque en cuanto nació, se la Ya, trajeron a Chihuahua, entonces ella aquí creció. con mi papá pasó más o menos lo mismo, de Michoacán se lo llevaron a Veracruz al norte y luego a Tamaulipas y luego ya se vino a Ciudad Victoria, conoció a mi mamá, lo sedujo y nací. ¿Qué dijo? Este güerito no se me va y que lo agarra bien y ya se quedó, se Y quedaron aquí ahí y entonces estamos. por eso soy Victoria. Y aquí Aquí. estamos. Sí, eh, antes de los certámenes, de este en particular, Ajá. ya habías participado en algún otro? Sí, ya, yo empecé mi carrera en este medio a los 18 años. Mi primer certamen fue a los 18, fue Señorita Chihuahua. En Señorita Chihuahua me seleccionaron para otra plataforma que se llama Reina Turismo México. Entonces yo represento al estado de Chihuahua en 2017 con 19 años en el Nacional de Reina Turismo México. Pasan algunos años porque para mí siempre fue muy importante la preparación académica y profesional. Ajá.
para mí no era una alternativa el no terminar la universidad, así que decidí darle prioridad a mis estudios y hasta que me graduó en 2021, posterior a pandemia, es cuando regreso a los certámenes a Mexicana Universal Chihuahua, donde quedé como tercera finalista. Ujú. Y mira cómo se escriben las cosas, y hoy eres una clara aspirante a la corona nacional Así para ir es. al Miss Universe. Cuando las cosas se ponen, Pris, se ponen. Sí, y algo que me causa mucha impresión es que me tomó 9 años llegar a esto. Y es un ejemplo de que los sueños se vuelven realidad, pero a base de trabajo y esfuerzo y paciencia, porque muchas veces el no obtener los resultados esperados inmediatamente nos desespera, nos rendimos, nos cansamos. Y después de 9 años que se me presenta esta oportunidad, pues es un ejemplo en mi vida. A partir de este momento, pues voy a ser mucho más paciente con mis sueños. Es que así es. Mira, luego somos muy buenos para el berrinche. Ay, nos Sí, encanta. ¿Por qué no obtengo lo que quiero si lo busco, si lo lucho, si lo sufro, si lo gozo, si quiero estar ahí? Luego con el tiempo te das cuenta que las cosas ocurren cuando deben de ocurrir. así O, o es. a veces, o a veces nunca ocurre algo, pero ocurre. Pero no hay que perdernos la posibilidad de admirar las otras cosas que sí ocurren y que nos da la vida. Claro. Porque es el famoso libre albedrío, porque si decidiéramos nosotros por lo que queremos, qué arrepentidotas nos daríamos. No sé si te ha pasado que dices, qué bueno que no se me concedió esto porque estaría metida en problemas. Sí, sí me pasó. Me pasó cuando entré a la universidad. Inicialmente yo quería estudiar en Monterrey, pero por cuestiones de la vida la beca me la dieron aquí en Chihuahua. Entonces me quedé aquí y con los años entendí el por qué yo tenía un propósito de vida aquí todavía en mi Sí. ciudad. Y pues conforme los años he ido entendiendo el por qué se dan las cosas. A los 17 años yo no me quería mover de aquí. Y a mí me pasó al revés. Pues te vas a estudiar a Monterrey. No quiero, tengo mi vida hecha aquí. Pues me fui a los 17, regresé a los 48. Wow, Y construí una vida en otros lugares, en otras cosas, y no me arrepiento porque aunque sí tengo amistades que nunca salieron de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, la capital del estado, pues resulta que bueno, también sus vidas son maravillosas, pero la mía me encanta por todo lo que atravesé, todo lo que viví, todo lo que aprendí, todo lo que sufrí. Yo les digo, cuando salí de Ciudad Victoria aprendí a comer muchas verduras. Aprendes a comer y a vivir y a madurar en todos los aspectos. Así que si a claro. ti te tocó así es porque lo mejor que tenía la vida para ti era eso. Claro, yo pienso que bueno, uno de los propósitos que he encontrado es que yo necesitaba estar más tiempo con mi familia. Era necesario que yo estuviera más años al lado de mi familia. Has crecido, los has disfrutado, porque vida tenemos solo hoy. Sí, Entonces, ya habrá tiempo de volar a otros lados. sí, totalmente de acuerdo. Oye, ¿y cuál carrera estudiaste universitaria? Soy licenciada en negocios internacionales. Ah, se puede aplicar a muchas áreas laborales, ¿eh? Sí, sí, yo siempre he dicho que mi carrera es muy noble. Puedes dedicarte a muchas ramas y a muchas industrias. ¿Te dedicas a algo relacionado que te ha llevado la carrera que estudiaste? Sí, es un nicho, pero sí está relacionado. Yo trabajo en la cadena de suministro de la industria aeroespacial Ay, y ¿cómo así pues casual? La industria sí. espacial. ¿Y qué? ¿Administras ovnis o cómo está eso? No, yo me encargo de proveer la materia prima con la que las manufactureras elaboran los aviones y también a SpaceX, la empresa de Elon Musk. Es También ahí, les ahí en proveemos Chihuahua. materia. Ahí en Chihuahua está todo eso. Sí, es una empresa de inversión extranjera, es nueva, tiene 4 años en Chihuahua. Fue un proyecto que surge a raíz de la fusión de dos grandes empresas a nivel internacional, pero únicamente tiene oficinas aquí en Chihuahua. Nosotros no manufacturamos, somos un intermediario entre las grandes marcas como Bombardier, Airbus, Boeing, todas las Ah, grandes wow. manufactureras. Sí, yo me No, encargo pero de es que tiene, realizar su demanda. el área de ustedes tiene que existir esta empresa, no, no pueden hacerlo ellos todo. Así es, y la verdad ha sido muy benéfico para Chihuahua. Tú sabes que la industria más importante en el norte de México es la maquiladora, Mm. que se encarga de generar muchos empleos.
pero también México juega un rol muy importante para otros países, puesto que aquí la materia prima, no, perdón, la materia laboral no solamente es más barata, sino que también ofrecemos La mano de calidad. obra. Sí, la mano de obra también ofrecemos calidad. Entonces, pues para otros países resulta muy conveniente el invertir en México. Claro, yo espero tocando un tema un poquito fuera de esto, que la administración actual que tenemos como país, esperemos que crezca y haga el México poderoso que queremos todo mundo, porque dependemos todos los países de todos, no de aislarnos ni de acotarnos, sino de crecer, porque por De algo nos puso cooperar. el universo en el mismo planeta todos, Sí, ¿verdad? Así las cosas. Y bueno, pues me gusta mucho porque tienes entonces una capacidad muy grande de trabajar en equipo, así de es. ser disciplinada, de saber realmente lo que quieres, cómo proyectarte, cómo aprender y cómo realmente mostrar que la mujer mexicana es poderosa, que es realmente una mujer muy valerosa y valiosa. Por lo tanto, características muy importantes para el Miss Universe México. Sí, la verdad, algo que tiene el mexicano es que somos multifacéticos y somos adaptables culturalmente hablando. Yo trabajo todos los días en un equipo multicultural. He tenido también la oportunidad de viajar al extranjero a través de mi empresa. Hace 2 años me mandaron a Polonia para capacitar al equipo polaco. Para mí fue un reto muy grande porque no solo era la menor del equipo, sino el enseñar a otros en un idioma que no es mi lengua materna y el tener esta oportunidad de romper estereotipos como mujer, de liderar un proyecto a nivel internacional, fue, fue extraordinario. Yo me sentí sumamente contenta y pues me dio muchas herramientas que sigo aplicando. De estos tres elementos, ser joven, ser mexicana, cuya lengua nativa no es el inglés, o polaco menos aún, y Sí, por otro lado, ser mujer. así De es. estos tres elementos, o tal vez los tres, ¿con cuál te tocó lidiar más duro? ¿Con cuál tuviste que superar más contundentemente? El ser mujer. ¿Qué sentiste? ¿Qué tuviste que demostrar o que dejar asentado para darte esa acreditación a continuar con esta capacitación? El demostrar tener la madurez y la inteligencia emocional para estar en un puesto de liderazgo. En otras culturas, claro que estamos hablando de un país europeo que es más liberal que México, pero aún así el estar aquí en México e intentar escalar para lograr tener la oportunidad que yo tuve, ese fue el reto, no tanto el llegar al extranjero, sino conseguir la oportunidad estando en México. Ese fue el reto. Y quiero que sepas que en los continentes, los 5 continentes que hay, en todos sigue habiendo diferencias entre géneros. Sí, No estoy hay de acuerdo. todos. En todos hay alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, en todos hay corrupción, o sea, en todos hay todo. Claro, Entonces, tenemos que saber y aprender a ubicarnos, darnos a valer a través de nuestro trabajo y de lo que somos y salir a luchar. Pero hoy, en el siglo XXI, aún todavía la cuesta es más pesada para la mujer y se está trabajando en esta equidad tan correcta, en donde no sé si estés de acuerdo también, no hay que desbocarnos ni siendo mujeres ni hombres en algo, sino realmente ir de la mano, respetarnos y tolerarnos, porque claro, también la balanza se viene también luego del lado de la mujer y también de pronto hay abusos. Entonces el equilibrio es lo que debe de prevalecer. claro, el trabajar de manera equitativa para mí es lo ideal. Uh -huh. Mismas Y en equidad, oportunidades. para mí la Claro, equidad es básica. La equidad es de que se nos den las mismas cosas, pero con las características propias de mi género, por un lado, y por el otro, de mi circunstancia personal. Es decir, adecuémonos a que yo de mi 100% con ciertas facilidades a las que voy a responder con trabajo y eficiencia y eficacia para poder sacar adelante las cosas que me den los derechos que todos como seres humanos necesitamos. Pero estamos trabajando en todo eso. Y ustedes, así reinas de es. belleza, lo que hacen es visibilizar causas, entre ellas las que he estado planteando. Claro, y también romper paradigmas en el aspecto de que
Desafortunadamente, algunas personas tienen la creencia de que una mujer bonita no es inteligente o viceversa. Ujú. Y yo pienso que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. No hay límites, no hay algo que no podamos lograr. Así es, y les pasa también a los hombres, conozco de pronto, tengo amistades, pero es que porque soy hombre, de pronto a mí me encantaría dedicarme a ser chef, y todo, pero eso es de Claro, mujeres, todavía también sí, hay estoy cositas. de acuerdo, sí. No, ya ni se diga si el chico quiere estudiar ballet, bueno, hay que, ¿verdad? Pero se puede, estamos en camino de eso y de eso se trata esta existencia y esta forma de vivir actualmente con toda esta nueva generación que tanto me gusta. ¿Qué le vas a aportar o qué piensas que tú le aportas a los certámenes de belleza? Obviamente Miss Universo México te va a dar a ti algo y tú también a la organización. ¿Qué es eso? Creo que lo que más tengo para dar es la empatía. Soy una persona sumamente comprometida con las causas sociales, no solamente es el ser bonita y estar en un escenario, sino que lo que más disfruto es conectar con la gente, el transmitir e inspirar. Eso es lo que yo tengo para aportar. Y también mi historia de vida. A lo largo de los años he trabajado mucho por lograr todo lo que he hecho y el poder transmitir un mensaje e inspirar a otros y otras es lo que me motiva de estar aquí. ¿Estás orgullosa de la chica que eres actualmente? Muchísimo. Yo creo que si le platicara a mi yo de niña lo que estamos haciendo hoy en día, no lo creería. Esa niña, ¿qué futuro veía tan incierto que hoy la mujer madura que eres y que todavía te falta madurar más, pero que vas muy bien, le sorprendería a esa niña? ¡Ah! Logramos esto. ¿Qué has logrado? Principalmente cuando yo crecí aquí en Chihuahua fue en un entorno muy machista y creo que para mí el objetivo principal era tener una carrera universitaria, el ser una mujer profesionista y eso es lo que he logrado que me hace sentir sumamente orgullosa y los proyectos en los que he trabajado. ¿Tu familia ha colaborado en la mujer poderosa que conocemos ahora? Sí, totalmente. A pesar del machismo que había a tu alrededor, ¿tu hermano y tu papá no son machistas? La verdad, se han deconstruido con los años. Sí tenían algunas conductas aprendidas, porque la realidad es Así que es. el machismo es una conducta aprendida. Las mujeres también somos machistas. No es algo que sea como tal del hombre, sino que son costumbres que tenemos como cultura. Sí, sí me tocó, pero con el paso de los años también tuve la oportunidad de enseñarles maneras distintas y yo creo que lo que más me hace sentir orgullosa es la deconstrucción que ha vivido mi papá conmigo. Mi papá es un hombre con ideas totalmente distintas, dispuesto a apoyarme en todo y eso me hace sentir sumamente feliz. Es muy lindo porque dice, los papás educan a los hijos, pero realmente los hijos también educan a los padres, Sí, incluso a los abuelos. Entonces es un aprender de todos contra todos. Bueno, más bien con todos. Es contra todos porque a veces hay que tener tolerancia y respeto a las cosas y crecer juntos. Porque antes se pensaba, los padres están para educar, pues sí, pero también son educados. O sea, claro. son educados por todo su entorno. Y eso me encanta porque ha sido como utilizas la palabra de construcción, ha sido una palabra, ha sido un proceso de deconstrucción social en donde ya no se impone, ya por ser mayor, te considerabas que tú eras quien educabas a la persona menor. Así Pero es. resulta que hasta los chiquitines que hay en mi familia, ya tengo sobrinos, nietos, me han dado unas clases de vida natural que digo, wow, bájale a tu ego, a tu orgullo malentendido y aprende que vas a crecer más todavía. Ya no importa la edad que tengas, aprecia lo que cada ser viviente que está a tu alrededor te aporta. Así es. Y eso es maravilloso. ¿Cómo se dio, ya entrando en materia del Miss Universe México, cómo se dio, Pris, que se acercó esta banda a ti? ¿Cómo se dio que ahora la portes, la de Miss Universe Chihuahua? Ay, pues mira, después de Mexicana Universal no sabía si en algún punto de mi vida iba a regresar a los certámenes, pero para serte sincera es un sueño que siempre estuvo latente en mi corazón. Y pasan los años, hace un año empecé a considerar la idea de regresar. Ya en diciembre, un día de pronto dije, ¿y si lo vuelvo a intentar? ¿Qué pasa?
¿qué pasa si me acerco? Y hablé con la coordinadora estatal, con Raquel. Me invitó al casting, fui, me encomendé a Dios, me di la oportunidad de vivir la experiencia sin esperar nada, solamente dejar que la vida conspirara. Y mi trabajo, porque ciertamente llevo ya algunos años trabajando por esta meta. Y se dio, fui al casting y en cuestión de 4 días me avisaron que yo era la elegida. Me eligió tanto mi coordinador estatal como el coordinador nacional. Ambos estuvieron de acuerdo en que yo fuese la representante de Chihuahua. Y así fue como sucedió. Todo se alineó. La verdad, un día me desperté y dije, hoy lo voy a volver a intentar. Y sucedió cuando le llamé a mi mamá para avisarle, me dijo, mi mamá empezó a llorar, yo también estaba llorando y me dijo, no era cuando tú querías, era cuando Dios quería que se te presentara la oportunidad. Y así fue. Ahora, ¿cómo la familia ha asumido esta oportunidad? Porque es una lección para todos. Claro, mis papás al principio estaban muy emocionados, muy, muy emocionados, pero ellos saben que estas plataformas son una carga de trabajo muy grande. Entonces, pues lo primero que me preguntaron fue, ¿qué sigue? Ujú. Y Así, y han estado ahí para mí, ellos ya saben de qué se trata esto, así que están ahí incondicionalmente para mí. el papá preguntó, ¿y ahora qué sigue? Y se tocó la cartera, Sí, porque hay que invertirle, pero también las sí, ganancias son muchísimas. Lo felicito, señor, por estar deconstruido y por estar apoyando, porque la vida se pasa tan rápido que hay que tratar de disfrutarla y solidarizarse como familia en los proyectos que pueden cambiarle la vida, no solamente a Pris, sino a la familia completa. ¿En qué consistió el casting que hiciste con Raquel y con George? era una entrevista, pero grupal. Fueron varias chicas, tuvimos la oportunidad de Presencial. presentarnos. Sí, fue presencial. Fue un desayuno, tuve la oportunidad de presentarme y me hicieron la pregunta más importante, ¿por qué? No solamente por qué Miss Universo México, sino considerando mi trayectoria, ¿por qué volver? Y pues me salió del corazón hablar de mi historia, de lo que yo he vivido en los certámenes y también hablar de la parte de la salud mental. Para mí es muy importante el ser portavoz de este tema porque Chihuahua es el estado número 1 en suicidios a nivel nacional. No lo sabía. Así es. Y se convirtió en mi causa. Es lo que yo quiero hacer y es por lo que quiero trabajar en esta plataforma. El tener una corona no solamente es la responsabilidad que conlleva ser reina de belleza, es ser una voz y yo quiero Así usar es. esa voz para esta causa. El haber quedado de segunda finalista en Mexicana Universal, ¿te pegó emocionalmente? Sí y no. Yo pienso que para nadie es satisfactorio el fracaso. Sin embargo, yo consideré que aún tenía mucho que aprender y mejorar. Sí acepté que no era mi momento y decidí seguir trabajando en mí misma. Así es. ¿Y hoy cómo te sientes ya con esta banda estatal para la próxima edición 2025 que te puede llevar a Tailandia a gritar bien fuerte México? La verdad me siento muy afortunada y también me siento preparada. Psicológica, emocional y físicamente estoy en una mejor posición de la que estuve hace algunos años y pienso que este es mi momento. Es que no has dejado de prepararte y aquí está tu fotografía oficial, que no has dejado de prepararte y lo has hecho desde la pasarela, la oratoria, el inglés entiendo que lo dominas muy Sí. bien. Entonces, ¿en qué ha consistido esa evolución y preparación que no has dejado? He tenido que seguir trabajando físicamente. La cuestión de la belleza es un factor, no es el más importante, pero no podemos dejar de lado que esto es un certamen de belleza. Así que me cuido realizando ejercicio, llevo un plan alimenticio de una manera saludable. He estado trabajando también en mejorar aspectos de cómo me visto, qué es lo que quiero proyectar, incluso el look. Decidieron cambiarme el look, siempre buscando algo que resalte la belleza de las candidatas.
He estado muy abierta a la transformación que esta plataforma trae. Sin embargo, también, pues, hay otro tipo de preparación, como lo es la proyección escénica, la oratoria, que es muy importante. He estado tomando clases de pasarela, he estado trabajando también en la planeación de mi proyecto social. Eso es lo que he estado haciendo. Eh, ¿Qué cambios te hicieron de estilismo que comentas? Porque me gustan las luces que traes. Mira, aquí lucen mucho, las luces lucen en en esta fotografía, porque te le dan mucho brillo, te hace que se enmarque muy bien tu rostro. Gracias. Ese fue uno de los cambios principales. Yo era castaña. Hace alrededor de un año me di la oportunidad de ser rubia, pero no terminaba de convencerme. Como toda mi vida tuve el cabello castaño, que es mi tono natural, Ajá. decidí regresar porque no sabía si en esta plataforma me iban a permitir tener el cabello rubio. Entonces me lo teñí de nuevo a mi tono natural y cómo se dan las cosas que ya cuando soy portadora del título de Chihuahua me dan la opción de esta transformación y volver un poquito al rubio. Y pues ya acepté vivir esa transformación. Algo que me gusta mucho de los certámenes de belleza es que te dan la oportunidad de explorar nuevas facetas de ti misma y decidí hacerlo. Y vas creciendo, eso te ayuda a crecer porque te vas conociendo a través de esa exploración, en donde, bueno, se vale echar reversa, corregir, modificar, Claro. hasta que va quedando. Es como, oye, es como hacer una sopa, te pasan la receta, pero ahí estás probándole si le falta un poquito de sal, un poquito de aquello, hasta que queda divina. Claro, y sabes, al final del día el cabello crece, todo se puede cambiar y algún día ya cuando yo sea muy mayor, quiero vivir de una manera en la que yo no piense en el hubiera. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, no. O sea, si se me Claro. presenta una oportunidad, hay que tomarla. Cuando estaba en mi carrera iniciándola contra viento y marea, porque no era una cosa que familiarmente les encantara andar en el ambiente artístico, me dijeron, ¿y por qué eres tan terca? ¿Por qué insistes tanto? Porque cuando sea vieja, y ya lo soy, no me quiero andar arrepintiendo de que lo hubiera, no quiero andar echándole la culpa a quien no me permitía hacerlo, así que tomo la rienda de mi vida y como sea que sea, quiero tener esta existencia en paz conmigo misma y llegar a donde quiera llegar. Así que te entiendo perfectamente y tomaste una gran decisión. Gracias. Sí, es lo mejor que podemos hacer. Oye, y Así vemos aquí es. en las fotografías, pues que has andado, ahí donde es Bruselas, es Brujas, Ahí es Polonia. Es Polonia. Wrocław, Polonia. Ay, ya me debo un viaje por Europa, fíjate, porque me encanta. Y se ve que te la pasaste divino, comiendo muy rico, conociendo esa cultura, disfrutando de ese clima en familia. Es muy bonito. La verdad son grandes experiencias. Sí, a mí me encanta conocer nuevas culturas, es la razón por la que yo estudié negocios internacionales. Me encanta viajar, me encanta conocer a otras personas, conocer sus tradiciones, su historia, me encanta, me apasiona muchísimo. ¿Conociste Brujas? Me No, refiero a la ciudad, porque en la calle se encuentra uno a muchas. no, Brujas no he tenido la oportunidad de Creí conocer que aún. sí, creí que sí, porque fíjate que no sé por qué. Tengo muchas ganas como de esas, ya sabes, ahora conocer Airbnb y todo eso. Ay, qué ganas de quedarme un mes por allá, como que me llama la atención esa ciudad, pero dije, a ver, ¿qué Claro. me recomiendas? Y como que cuando saqué estas imágenes para esta entrevista, dije, creo que andaba en Brujas por allá, pero bueno, de alguna manera esos países de esa parte de Europa tienen similitud. La verdad es que se parecen bastante. Ujú. Sí, tienen mucho parecido. República Checa se parece mucho a Polonia, Alemania, Bélgica, son países que se parecen bastante entre sí. Sobre todo los que están arriba, en cerca del mar, que tienen esos canales, todos se parecen bastante. Sí, claro, recordemos que en algún punto de la historia esos países fueron un solo Ujú. país, entonces sí comparten mucho. Las divisiones son solamente humanas, políticas, Así es. pero y la geografía es la geografía, así es. Acá veo que, bueno, tienen muchos trabajos, también trabajas como modelo. Sí, tengo 9 años siendo modelo. ¿Tienes alguna agencia que te representa ya en Chihuahua? No, en Chihuahua no, solo un año estuve agenciada, después decidí ser freelancer y Sí, sí. sí.
Sí, yo hace mucho tiempo estaba de freelance, pero luego también sí me buscaron varias agencias y en su momento trabajé, pero como siempre les dije, no exclusividad. Trabajo Exacto. con ustedes, pero también como freelance. Digo, "Oh, Así es. Sí, es y la la mejor". verdad, como me gustaba mucho esto de los certámenes de belleza, luego el tener una agencia de modelaje es un poco conflictivo por la cuestión de pues, de las marcas con las que se trabajan. Entonces, sí prefiero estar por mi cuenta. Sí, por supuesto. Mira, Isaías Bartolini dice, pero Brujas está en Bélgica, ¿no? Sí, pero pues está ahí cerquita. Aunque fue a Sí, Polonia, podía ir, si no es que esté diciendo que está en Polonia, ¿verdad? sí está en Pero Bélgica. sí, está en Bélgica, pero ahí maravilloso. Y es por ahí. Y de veras, son distancias muy cortas. En esa parte de los países son distancias cortas. Digo, no de una hora, que en algunos casos sí, ¿eh? En algunos casos es demasiado corta la distancia. Francisco Javier Pérez Hernández dice, saludos desde Tulancingo, Hidalgo, México. Siempre pendiente, ya me voy para YouTube, vénganse. ¿Dónde estás ahorita? Ah, estabas en Facebook. Si no traes megas, velo por Facebook. Si no, córrele al YouTube. Y cuando llegues a YouTube, suscríbete y por favor déjanos un like. Chicos, déjenos un like, por favor, nos sirve bastante. Cavalli, hola, Miss Universe Chihuahua. Hola. Grito de Guerra MX comenta, ¿qué parte de la concentración de Miss Universe México te tiene emocionada o con ansiedad? Bueno, mira, emocionada todo, con ansiedad, me da mucho miedo caerme en la pasarela. Es lo que más me da miedo. ¿Te has caído Fuera, alguna vez? no, nunca, pero luego tú sabes que las reinas de belleza tenemos que hacer mucho como parte del espectáculo, que los giros, luego algunas pasarelas tienen alguna falla técnica y nosotras pues traemos tacones y demás, y eso sí me da pavor. Pero fuera de eso no hay nada que me dé ansiedad. Yo me siento muy afortunada de vivir esta experiencia, independientemente de cuál sea el resultado. El estar aquí es algo que me va a cambiar la vida, no tengo por qué temer, al contrario, yo pienso que estoy viviendo algo por lo que trabajé y oré muchos años, así que, ¿qué me queda? Disfrutarlo, no tengo por qué tener miedo. Así es. ¿Sabes qué te recomiendo, Pris? Ensaya caerte, o sea, Ok, métete en situación. Ensáyalo, porque dices que nunca me pase y si te pasa, como ya lo tenías preconcebido y sabes que es algo negativo, te puede tumbar todo el sueño, porque así es la vida, o sea, a veces como dice mi esposo, que es equilibrador de energía y de maestro Reiki, dice, no le des peso a lo que temes, porque lo vas a atraer, claro. dale peso a lo que quieras que pase, pero le digo, pero a veces me concentro tanto en lo que temo que lo atraigo, y sí me ha pasado, ¿eh? Y digo, ay, ojalá no me vaya a pasar esto. ¡Sas! Ocurre. Claro. Entonces te Sí, recomiendo que ensaya por favor, qué pasaría si te caes, cómo lo resolverías. sí, muy bien, voy a seguir tu consejo y ciertamente pienso que no pasa nada, la vida sigue, somos humanos. También una de mis Miss Universo favoritas, Pia, la Ujú. filipina, Ajá, del ella 2015. se tropezó en la gala final y aún así ganó Ujú. por la Así es. seguridad con la que logró retomar la pasarela y pues es una enseñanza grandísima, no pasa nada, por un error no se acaba un sueño. Pero te voy a decir algo y pasa con la oratoria, que es en lo que preparo varias chicas. A veces les digo, por ejemplo, es un ejercicio que les paso, les digo, a ver, ¿cuál es tu peor temor? Ay, decir una barbaridad. Ok, te voy a decir la pregunta. A ver, Ok. contéstanos, fulanita. Contéstanos para ti por qué es tan importante esta plataforma. Y tú, a ver, empieza a partir de que dijeras, pues realmente porque soy bonita y no me interesan sus principios. ¿Cómo le compones? Compónmele, compónmele a eso. Entonces siempre es como de lo peor, así como dije lo peor, lo que nadie debería de decir, compónle. ¿Qué opinas de que las Ok. de que mujeres trans participen? Que odio eso, no me gusta. A ver, compónle. ¿Cómo le compondrías? Entonces hay que prepararnos con el panorama o con la circunstancia más aterradora y equivocada que puedas imaginarte. Entonces, si le tienes miedo a caerte, desde ahorita prepárate. En caso de que me caiga, ¿qué hago? Me levanto, Claro, incluso si el tobillo se me luxa o se me rompe el vestido hasta el pecho, todavía, a ver, ¿qué hago? pues el show Tienes continúa. y hay que ver cómo, pero hay que estar no atrayéndolo, pero digas, en caso de que
Imagínate que haya un clavito en el escenario, que todos son de madera, todo, la mayoría de madera, clavaditos y luego tienen un plástico encima. Así se trabaja en televisión y en pasarelas que te ha tocado. A ver, ¿qué pasaría que un clavito se salió, brincó por algo y se te atora el vestido y se te rompe? ¿Qué pasa? Claro. O te tumba el clavito, porque tú vas en tu mood y de repente se te atora el tacón, se te dobla el tobillo y ¡zas! Cae la mis. ¿Qué haces? Sí, es muy importante pensar en esos escenarios. Algo que no te conté es que yo soy actriz de teatro. ¡Ay, qué maravilla! Pues eso te ayuda mucho. Sí, me encanta, tengo ya muchos años y cuando estás en el escenario, todo lo que puede salir mal pasa. Y aquí Me ha el pasado. entrenamiento es cómo lo resuelves rápido. El otro día me pasó porque con esto del COVID que padecí, pues me aumentaron, ya traía ataques de ansiedad. Y un día dije, ay, que nunca en un en vivo me vaya a pasar un ataque de ansiedad, porque qué horror. Ah, pues me pasó. Ya mis seguidores ya saben que un día me les andaba dando el supiritaco aquí en uno. Entonces, ¿qué haces? Como en teatro, como ya lo sabes, resuelves. Entonces, de veras, ese miedo que traes de que no me vaya a caer, prepárate para que si Sí, pasa claro. digas, pasó, pero soy más poderosa porque lo traigo preparado que la caída misma. A mí me tocó presencialmente en el Auditorio Nacional ver cuando se cayó la Miss Universe USA en el Sí, es verdad. 2007. Me tocó, dio el ranazo enfrente de mí. Entonces, la chica se levantó, claro, no era algo que pasara cotidianamente en los certámenes. A partir de ella empezó a ocurrir y entonces la chica se repuso, aunque se le veía en su carita el, ay, ya no gané. Pues no, porque incluso con la caída puedes ganar. Claro. No es el que pase, es el cómo lo resuelves. Utiliza el accidente para que vean lo poderosa que eres. Me encanta, me encanta. Gracias por el Una vez consejo. en un casting también, Pris, me pasó, ya lo saben mis seguidores, me pasó que me dijeron, hay un puesto para una reportera, que sea reportera, pero acá en Telemundo, me fui en el 94, tú todavía ni nacías, y me fui ¿No? a hacer el casting, pero traía gripa, traía un poquito de dolor de cabeza, pero era ahorita o ahorita. Entonces en Ciudad de México me fui al casting para irme a Miami, pero el casting era en México, y llegué yo, ay, así como, ay, qué gripa, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Me dijeron, improvisa, vas a hacer un reportaje de algo. Es de jóvenes para jóvenes. ¿Qué? Ay, ¿qué hago? Y me ponen el lavalier, el micrófono aquí de pectoral, me lo ponen y yo, bueno, pues vamos a hacer. Pues les voy a hablar, chicos, ¿qué pasa cuando quieres eh, conseguir un trabajo y tienes gripe? Pues era lo que me estaba pasando. Y Ajá. entonces me pongo así estornudo un par de veces, traía mocosidad, pues no importa, porque para poder llegar a conseguir nuestras metas tenemos que ser más fuertes que los problemas que se nos presenten. Y bla, 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 bla. Por si eso no fuera suficiente, Pris, en algún momento no sé cómo me moví, que ¡pum! Se zafa el micrófono, sale volando, lo veo, me levanto, lo recojo, me lo pongo y digo, y ni el micrófono me dejó muda, porque aquí sigo diciéndoles que yo me voy a quedar con este puesto. Chicos, esto es de jóvenes para jóvenes, continuamos. Qué Y padrísimo. me Ay, quedé. qué Ahí increíble. entendí que no hay problema que no pueda solucionar con creatividad y con preparación. Así que, ¿cuál miedo a caerse? Gracias, me encantó. Hazlo. Y como actriz de teatro que somos, que hacemos teatro, pero como actrices, me vas a Claro, entender que hay que calcular cualquier riesgo para salir adelante. así es. Sí, claro. Así que me gustaría que cuando llegues a la concentración ya llegues practicada de, ya sé cómo, si me caigo, si quedo de rodillas en la final, ya estando en el top 5 quedo de rodillas porque me caí, van a ver cómo eso me corona, van a ver cómo eso me corona. Entonces Tienes vas toda a ir la muy razón. poderoso, vas a ir bien poderoso. Acá Gracias. nos comentan algo que iba yo también a sacar a colación. Isaías Bartolini, la Miss Filipinas 2025 se cayó y aún así ganó. Así es. Claro. Ay, me asusté, no había visto a mi esposa en ningún lado. Dije, ay, ya se me apareció alguien y no es Halloween todavía. Gracias, mi vida hermoso. Ay, no hace ruido. Acá está. Mira, por acá nos dice José Mariscal. Todos a dejar like si queremos a Priscila para la corona de Miss Universo México Ay, muchas 2025. gracias. Sí, Aprecio de sí, corazón el apoyo, la verdad. Es lo que te decía que me gusta muchísimo conectar con la gente, siempre estoy abierta a aprender de los demás y me he topado con gente maravillosa en los certámenes de belleza. sí.
Sí, hay cosas muy lindas. Les comento y se está dando mucho que ya el famoso hate, los famosos toxifans están perdiendo vigencia. Como que Gracias. ya, como que dices tú, ay, un comentario tóxico, como que ahí te ves, como que ya no, antes nos pegaba, ahora ya no. Sí, ¿sabes por qué? Porque les quitamos el poder. Sí, me han preguntado, me dicen, ¿qué sientes cuando ves un comentario negativo hacia ti en redes? Nada, muchas veces hasta me causa gracia que una persona tenga el tiempo de atacar a alguien que ni siquiera conoce. Entonces, pues es mejor responder. Yo siempre he pensado que es mejor responder con amor al odio. Sí, claro. Que yo una que otra vez sí les he dado una mordida, pero bueno, Ah, ya claro, cada, bueno, tampoco somos dejadas. sí, ay, no, 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 sí me ha pasado que a veces ya no sé si desayunar cereal o croquetas campeón, pero así me han hecho, me han convertido en una monstrua, pero no, se trata ni de monstrua ni dejada, un punto medio en donde la tolerancia y el respeto den cátedra de similitud. Entonces, Claro, así es como lo he aprendido a manejar. Y luego por acá, ah, mira qué lindo lo que hizo Omar Guadarrama, que lo adoro, mi joya de la corona. Dice, me agrada su serenidad e inteligencia. ¿Qué perfil de reina de belleza quisieras proyectar en el concurso nacional y que te impulse a ganar? Felicidades y mucho éxito. Entonces, ¿qué reina gracias. de belleza quisieras proyectar y que te impulse a ganar? Una mujer profesionista, sumamente preparada para afrontar cualquier adversidad y competitiva internacionalmente. Eso es lo que me define. Ujú. Y es la mujer que representas, porque es lo que Así eres. es lo que soy. Julio García, Chihuahua, éxito. Gracias. Fíjate que eso tiene mi fandom, mi gente adorada, mi familia de aquí de internautas, que es joyas, las joyas de la corona, de coronas de la belleza, que son muy abrazadores, muy apoyadores de los proyectos de vida de las reinas, porque al final de la historia somos fanáticos que nos gusta mucho todo este mundo de los certámenes y en vez de estar apoyando a la propia, bajando a las demás, no, apóyala y a las demás, que cada una consiga lo que el destino les tiene preparado. Claro, ¿y sabes qué es lo que veo? Tú comentas mi fandom. Ah, pues tu fandom es tan bueno porque tú lo estás promoviendo. Son Y además es personas, fandom que comparto con otros creadores de contenido. Entonces, qué lindo claro, que de pronto podemos nutrirlos y ser una familia, que de eso se trata. sí, claro. Y tú lo sabes, que un certamen de belleza es muy lindo ganarlo y con esa meta vas, Pris, pero no termina con una vida, simplemente le da un cambio y le suma, Así así no es. hayas ganado la corona. Así es un evento trascendental, cambia la vida, pero no lo es todo. Mi meta, mi proyecto de vida no gira únicamente en torno a ser Miss Universo México o el ser Miss Universo, es el qué puedo aportarle yo como mujer a la sociedad. ¿Cómo estoy trabajando para generar un cambio? Ese es mi propósito de vida. Y te has dado cuenta que el cambio tiene que partir de ti y Claro, que una vez que parte, es como el principio de la actriz, del actor. No sé qué técnica tengas tú, a mí me gusta la de Stanislavski, que es el famoso sí mágico, sí condicional. Yo siempre digo, ¿cómo actuaría tal rol, tal personaje con tales características si yo fuese así? Y entonces ya le pones tu cuerpo, tu mente y tu todo, se lo pones al personaje condicionado con ese ¿qué sería sí? Por eso se llama el sí claro. condicional. Me encanta. Entonces la reina de belleza funciona igual. Los seres humanos funcionamos todos igual. Tienes toda la razón. Y hay que poner en práctica. A mí me ha servido mucho mi formación de actriz para la vida de todos los días, para todo, hasta para mi vida con mi esposo, para la vida hasta con la persona del Oxxo, que luego están de mal humor. Bueno, pues a ver, ¿qué haría yo si esa persona fuera tan linda como yo quiero? Y ya, Claro, y me funciona muy bien. sí, es la Dice por magia. aquí, ¿verdad? Cavalli. Sí. Miss Universe Chihuahua, ¿te harás algún retoque estético? La respuesta es sí. Algo que también quiero dejar en claro es que para mí la honestidad es sumamente importante, no solamente con otras mujeres, sino con las niñas. Hay muchas niñas que siguen estas plataformas y de ninguna manera a mí me parece correcto el engañarlas pensando que alcanzar ciertos estándares de belleza es posible naturalmente. Entonces, para mí es importante proteger a nuestras niñas y el ser sinceras en sí, eso que tú ves en pantalla, pues me sometí a este tratamiento. No siempre tiene que ser una cirugía,
puede ser cualquier otro tipo de retoque estético, pero para mí sí es importante ser sincera en este aspecto. Ujú. ¿Y qué te vas a Entonces, hacer? ¿Lo podemos saber? pues ya me lo hice. Tengo una cirugía en la nariz y otro tuve un aumento de busto. Ay, pues es lo básico, es del kit básico de Miss. Sí, ¿verdad? Así que sí, si te hace sentir bien, yo tengo amigas que hace tiempo se hicieron implantes mamarios, y luego al fin, luego se los quitaron algunas, otras no, es algo personal, es Así lo que te es. haga sentir. Total, nadie nos los patrocina, así es que pues bueno. Por acá nos dice Roberto Díaz. Pregunta para la reina My Beautiful Kukira Pons. Ay, muy inglés la cosa. Dice, actualmente radico en Chihuahua, pero he visto que hacen poca difusión en cuanto a destacar la belleza de la mujer chihuahuense. ¿Qué piensas al respecto? Es una pregunta para mí. Para ti. Muy Primero me bien. pidió permiso para hacerte la Ah, pregunta y ahora ya. excelente. Sí. Ok, perfecto. Pienso de primera instancia que tiene toda la razón. Los certámenes de belleza son algo totalmente nuevo en Chihuahua. Antes no existía el apoyo. El apoyo surge a raíz de Andrea Mesa. Cuando Andrea Mesa llega primero como Miss Chihuahua, casi no había promoción ni difusión de la belleza chihuahuense ni de la importancia que tiene el ser embajadoras turísticas de nuestro estado en una plataforma de belleza. Sin embargo, cuando Andrea Mesa empieza a escalar y empieza a traer mucha derrama económica y empieza a hacer que el nombre de Chihuahua sonara no solo en México, sino a nivel internacional, es cuando mismo gobierno y otras instituciones empiezan a dar un apoyo para seguir buscando no solo la belleza física, sino el potencial de las mujeres chihuahuenses. Entonces, es algo que tiene pocos años de trabajarse, pero que sigue generando resultados y poco a poco estamos avanzando. Se te nota tu preparación de vida, se te nota la técnica teatral, se te nota que sabes dominar tu mensaje, las ideas, como las estructuras para poderlas transmitir. Y quiero que sepas que así como temes caerte, tienes, por otro lado, una gran fortaleza en tu discurso y la manera en que lo dices. Es una de tus grandes herramientas de poder. Así que Gracias. apóyate en ello porque al momento de hablar transmites con una empatía y una certeza. Y eres de las personas que te escucho y me interesa escucharte. Entonces, Gracias, lo aprecio mucho. es una fortaleza muy importante. Cavalli comenta, Miss Universe Chihuahua, allá, te harás algún retoque. ¿Hay alguna Miss Universo que te inspire? Dice Cavalli. Sí, definitivamente. Mujeres Miss Universo que me inspiran está Jimena Navarrete. Yo vi a Jimena Navarrete ganar cuando yo tenía 11 años y para mí el ver a una mexicana ganar fue algo que marcó mi vida. Otra mujer Miss Universo que me inspira es Pia, la filipina. Ella es una mujer tan carismática, tan sincera, siempre fue ella misma. Y lo que más me inspiró es las veces que tuvo que intentarlo para ir a Miss Universo, porque ella participó muchísimas veces en Miss Filipinas hasta que se le concedió su sueño. Y luego todavía, ¿bajo cuáles circunstancias gana Miss Universo? Así es. O sea, todavía si Claro. quisieras una cereza del pastel ácida, amarga, ahí está. Ahí Claro, está todavía cómo lo ganó. Ahí las dos chicas sufrieron, bueno, las tres, hasta la que entregaba Corona. Y fíjate, todavía dices, después de tanto peregrinar, luchar, conseguirla, ¿cómo ganarla? Sí, pero la vida no te pregunta así es. y hay que tomarla como te llega. Omar Guadarrama Díaz dice, tiene razón, el fandom en este canal es respetuoso y tiene la intención de sumar, porque eso promueve Cuquita. Entrevistas como esta ayudan a conocer a las candidatas y poder apoyar siendo positivos. Y les quiero comentar algo, me han dicho, ¿por qué insistes tanto en la entrevista si no genera tantas vistas como otras cosas? Porque no me interesan las vistas. Me interesa, claro, si llego a tener un día millones de seguidores y de vistas, que bien, pero no es el origen de las cosas, sino que realmente es visibilizar, apoyar, disfrutar, crear una familia que lo estamos logrando, chicos. Y aunque luego me quieren bufar diciéndome, pues deberías de tener más seguidores, deberías de tener más vistas, pues el debería no. Debo de tomar la decisión de tener el canal y esa sí dependió de mí y aquí estamos, chicos. ¿Por qué te ridiculizas interpretando a Cookies? Porque es una decisión propia, ya veo que aman a Cookies y yo amo a Cookies y todo el mundo amamos a Cookies y al canal, chicos, son decisiones propias. Lo que yo pueda hacer
por mí y para mí, lo hago. Y si puedo sumarle a los demás, lo hago. Y lo que no esté en mí, no me victimizo, le busco por dónde. Y si no es para mí, pues también me voy en busca de lo que sí es para mí. Así es la vida de sencilla, chicos. ¿Verdad? Entonces, siempre con mucho cariño, con amor y con todo, apoyando a todas las candidatas de todas las plataformas y con PRIS. ¿Cuánto teníamos, PRIS? Tú ya lo dijiste, como 4 semanas de, oye, tal día, tal hora, no, no se Yo creo puede, que no, que acá y que más. no, mucho, pero ¿qué pasa? Me dijiste Sí. un día, no vayas a estar enojada conmigo, a lo mejor ya no vas a querer, pero ¿por qué me voy a enojar? O sea, si realmente el mundo, el universo no gira en torno a mi canal ni a mis necesidades, tenemos que aprender a conciliar y cuadrar agendas y tan tan. Y aquí estamos, y me da un gusto conocerte, porque veo una mujer tan poderosa y tan valiosa que valió la pena la espera. Gracias, igualmente. Créeme que conocerte, conocer tu historia y conocer a tu fandom me es muy, muy satisfactorio. Sí, es muy, muy lindo, la verdad, porque saben sumar, saben apoyar. Roberto Díaz dice, jaja, te amo, Cookies. ¿Cuál ridícula si te ves impresionante como la Miss Universe eterna? Desde tiempos inmemorables, incluso antes de que surgiera la tal Lupe Jones. Saludos a Lupita Jones. No, bueno, es que mi fotografía oficial fue en una pintura rupestre. Ya, no me anden si fue la primera pintura de una reina universal eterna, chicos. Así es de que Wow. tú me conocerás, tú conocerás como actriz que eres, Pris, lo bonito que es de pronto interpretar personajes que estén muy alejados de tu realidad. Sí, es un reto psicológica y emocionalmente, porque muchas veces el meterte en un papel distinto a ti tiene algún impacto en nuestra mente Sí. y también es parte de crear nuevas realidades. Algo que yo disfruto muchísimo del teatro es la magia de dejar 1 hora, 2 horas de ser Priscila y darle vida a otro personaje. Yo nunca he dejado hasta el día de hoy que un personaje me altere. O sea, sí No, me ha ni tocado, yo. porque hay gente que, ay, me quedé en el personaje. No, ay, no, Ajá, espérate, no. Una vez me pasó en una obra de teatro muy intensa, porque hice de todo. Me encanta lo comercial, la verdad. Pero las comedias ligeras, a mí me encanta. La vida ya es complicada para hacer dramonones, pero como parte de mi formación, quise hacer obras de teatro muy, muy fuertes, muy fuertes. Entonces había una obra que sí me llegó a, sí me movió mucho. Era como, ahora le llaman microteatro, pero ajá, pues realmente son obras que duraba aquella como 20, 25 minutos, y se trataba de un familiar que abusaba sexualmente de la más pequeña, que en aquel tiempo era yo. ok, Entonces, resulta que era una obra muy densa, muy densa, y entonces en una ocasión había una escena en donde me manipulaba a través de que mi mamá, decía era mi hermana mayor, mi mamá quiere que hagas esto. Y mi mamá entonces me manipulaba, cuando sacaba un cuadro que no era más que un marco, era todo con mucho simbolismo y todo, sacaba un marco, pues manipulaba a la hermanita. Y entonces resulta que había violencia, porque tienes que entenderme, en aquel tiempo que tenía cabello, me agarraba del cabello, me daba una arrastrada con técnica, había técnica para que pareciera que me estaba casi arrancando el cabello, y claro. entonces de pronto, de repente, y me tiraba y rompía bueno, aventaba el marco, pero en esa ocasión no nos dimos cuenta y se rompió y estaba clavado, y entonces de repente a mí me agarra y me avienta encima, me avienta y caigo arriba del cuadro, del marco. Y entonces de repente, cuando ya se iba a acabar ese momento, digo, ay, me estoy sintiendo mareada. Pero yo decía, no me voy a desconcentrar, pero aunque estoy respondiendo y la obra ya se va a acabar, acababa ahorcándola, acababa matándola, la hermanita. Entonces dije, ay, pero me estoy sintiendo muy raro, quién sabe qué me esté pasando. Total que se acaba la obra y ya la maté y todo, y total que acaba y la gente muy emocionada y todo, y yo me estoy sintiendo mal, y entonces ya prenden la luz ya bien completo para las gracias, toda la pierna ensangrentada. Ay, Dios mío. Resulta que se metió el clavo, luego ella patea, mi hermana, patea el marco y me desgarra todavía más la pierna. Y Ouch. no, ahí pues ya acabé yendo a la Cruz Roja y todo el argüende. Pero fue la única vez que dije, el personaje me está afectando. ¿No? ¿Cuál personaje? Era el Me clavo consumió el encajado y me estaba personaje. desangrando. Dije, ay, Dios mío, ya primer personaje que me enloquece, porque era muy pesada la obra. No, pues era un clavo. Me estaba realmente debilitando por eso. Gajes del oficio y experiencias que suman, porque todo es experiencia. Por Así acá es. dice Roberto Díaz, Cuquita, surge una duda.
¿Alguna vez te tocó hacer algún papel que requiriera una dieta muy estricta o limitarte en cuanto a alimentos sí, para modificar tu morfofisiología? Sí, sí me tocó. En aquel momento, hace en el 94, me tocó que trabajaba con el señor Héctor Suárez y un día dice, a ti, quiero cuerpo atlético y con six-pack. Pues dietaza, gimnasio muy específico, era vivir con atún, cuando lo máximo era comerme una tostadita deshidratada, horneada, y no, la pasamos duro, pero se logró el objetivo, y para esos sketches que trabajamos en Los Ángeles, California, ay, sí, fue la única etapa, y dije, no vuelvo, no vuelvo, porque realmente es mucho sacrificio. Y cuando me llegaron a ofrecer para engordar, nunca quise, por los temas de que, pues, ¿qué tal? Por más que me decían, te vamos a asesorar y todavía un personaje que querían que engordara, no, no quise porque dije, me puedo provocar, por más que me cuiden diabetes, Sí, claro, hipertensión, no. Y ahí sí, no. Ay, ¿dónde está tu profesionalismo? Pues es primero el amor propio. Y entonces, claro. hay cosas que, sí, sí, como actriz hubo cosas que no acepté, ¿verdad? Que no acepté y que no me arrepiento porque fueron decisiones muy, muy bien tomadas. Tú actualmente nos comentas, te estás cuidando mucho físicamente para tener el cuerpo lo mejor posible para el certamen. Así es, ya he logrado reducir algunos kilos de manera saludable, guiada de la mano de profesionistas y profesionales de la salud. Sí, correcto. Tú bien lo sabes como profesionista que así es. Omar Guadarrama Díaz, ¿cómo te has preparado para el evento del 29 de mayo? ¿Habrá algún, qué? Dice, habrá, no sé, ocurrir yo creo que no es. Más bien habrá un evento específico como el año pasado. ¿Y cuánto Sí, mides? sí hay un evento específico, de hecho, en el En perfil de... Guadalajara, ¿verdad? Así es, en Guadalajara, Jalisco. Ustedes pueden verlo en el perfil de Instagram de Miss Universo México. Ahí se anunció que va a ser la gala de coronación. Es una cena privada muy, muy importante donde se nos va a coronar a cada una y vamos a tener la oportunidad de convivir con los invitados, con algunas personas del medio que también van a estar ahí presentes y los familiares y personas cercanas de cada candidata. Ah, mira, no era ocurrir ni evento, era la palabra, Ah, el outfit. ay, ¿dónde dice outfit? Aquí está. Sí. Pues no sé si cuente como outfit, pero sí llevamos un vestido, es confidencial, lo van a ver hasta ese día, pero sí llevamos un vestido de un color específico cada una. Ah, qué maravilla. Por acá comenta Roberto Díaz, te amo, Cuquita, y qué linda sonrisa de mi Chihuahua. Solo como tip, ojalá ¿qué es el Fuchsia Eyes? ¿Qué es eso? Ah, como el Foxy, me imagino, ¿no? Como Sí, Foxy. cuando, ah, ok. Ah, Foxy, de Sí, cuando alargan, ok, sí, ¿pero qué sí, dice? Pueda cambiarlo por algo más iluminado para que no se le vean tan pequeños los ojitos tan claro, lindos que tiene. Y fíjate que si claro, se te ven grandes, yo también experimento, mira, también experimento y me gusta hacerme Foxy Eyes, pero pues a veces los colores no son tan favorecedores, pero pues claro. anda una probando. Y sabes que hoy me tocó ser modelo de una clase de maquillaje, de una maquillista. Y aproveché, este fue el maquillaje que me hizo y pues por eso es que lo traigo, pero sí me gusta mucho experimentar, también me gusta mucho que me den consejos. Sí, así es. Fíjate, a mí me estaba quedando muy gris porque le puse negro y lo difuminé. Y dije, ay, me quedó como muy gris. Entonces le metí como plateado para que ayudara. Y ahí le vas componiendo para que el maquillaje te quede lo mejor posible. Y a veces logro cosas que me encantan y a veces digo, ay, ya, supéralo. Sí, porque así ocurre. Dice por acá José Mariscal, Priscila, ¿nos puedes mostrar tu banda de Miss Universe Chihuahua? Claro que sí, nada más que tengo que ir por ella. Ve por ella, aquí te esperamos mientras platico con todo. Oye, Bueno, ¿tienes tiempo? Porque me habías dicho que una hora y ya llevamos 58 minutos. pues mira, una hora está bien, ¿qué te parece si les enseño la La banda? banda y terminamos. Muy bien, ok. Me parece muy bien. Ya me la sentencia. Pero habíamos quedado, chicos, de que como cuánto, una hora, sí, pues una hora y vamos calculando. Le digo, yo les dejo, si ustedes se fijan, siempre lo programo de hora y media, por lo que pueda pasar. ¿Qué tal que la chica, como me ha ocurrido, diga, ay, sí puedo un ratito y estoy muy encantada de leer los comentarios? O habrá quien diga, no, ya tengo un compromiso, ¿verdad? Entonces, ha pasado de todo, pero siempre con la mejor voluntad
logramos llevarles entrevistas que me encanta leerles, me encanta las de mi cosecha, lo que la chica me proponga, y entre todos llegamos a conocerlas muy bien. Pues bueno, antes de Ya, bueno, irnos, a ver, ¿dónde está la banda? aquí está, me la voy a poner. Qué bonitas bandas, ¿eh? Están hermosas, son muy, muy similares a las de Miss Universo. Sí. Qué Sí, bueno que la están marca se hermosas. posicione con un estilo muy definido. La Ay, qué verdad es que bien. está hermosa. Están haciendo, déjame hago la silla un poquito para atrás. Oye, ¿y con qué se pega, con qué se juntan las dos partes? Yo ahorita traigo un pin, Ah, este es ándale, mío, pero la sí. organización nos va a entregar uno, me parece que en Guadalajara. Con logotipo de Miss Universe México o Miss Universe. Sí, con alguno de los, tienen registrados algunos logotipos como la estrellita, una Sí, corona y demás, entonces por ahí algo va a ser. sí. Ahorita que comentas los de los pines, hubo un tiempo que me dijeron, porque decíamos, ¿cómo las chicas que no hablan inglés saben que es su país? Porque a veces se pronuncia diferente a como ellas lo practican, lo dicen en húngaro o en algo, y resulta que decían que el pin tenía que vibraba, a la que le tocaba vibraba, y decían, No de verdad, yo un día les sabía. pregunté, no, pero le pregunté a una en el 2007, le pregunté a las mises que tenía ahí cerca, oye, a ver, ¿tu pin vibra? No, no vibran. No, no es cierto, era un mito, fíjate, Ah, ok. era un mito, o sea, que no es mala idea, pero no, no es verdad, Pero sería ¿no? mucha, mucha inversión, ¿no? Pues imagínate, sí. O que falle y les vibra a todas y todas pasen al centro, Sí, ¿qué eso es pasó? cierto. Sí, podría pasar por acá. Luego por acá rápido antes ya, dice Roberto Díaz, es más bien como las sombras que tiene, está muy oscuro, pero creo que una iluminación le quedará en los ojos espectaculares, sí, porque los tienes, Claro. ¿eh? Tienes unos ojos muy Gracias. lindos. Ay, muchas gracias. Y por último, Mar Guadarrama dice, Cookies, ¿cuánto mide, please? ¿Cuál Ah, es tu mido estatura? 1,71. Bien, fíjate que hay chicas que andan como en ese promedio, hay una que Sí, otra de más de 1,80, pero hay desde más bajitas de 1,60, digo, de 1,70, luego 1,70 y muchas de 70, 71, 72, y luego hay otro grupito de medio 78, y hay dos, tres que altas, o sea que hay de todos los claro. tipos, México es y un país muy, muy la estatura diverso. no define, No, para nada. Incluso muchas de mis Miss Universo favoritas, como lo son Jimena Navarrete, Demiley, Pía, creo que miden un poquito menos que yo o están en el 1,70. así es. Pues tú te has ido hasta el cielo de cariño, de sorpresa, de agrado por conocerte y por darnos cuenta de lo linda chica que eres y la buena y poderosa representante que lleva el estado de Chihuahua, el estado Ay, grande de México. Así es de que valió la pena la espera y aquí cuenta con este canal para lo que se te ofrezca. gracias, Coquita, gracias, lo aprecio mucho. Gracias también por darnos un espacio tan seguro y tan positivo para darnos a conocer como reinas de belleza. Gracias por la confianza que le alimentamos todos los días. Y por último, aunque no te vayan a pedir autopresentación, Ok, ¿cómo te autopresentarías en caso de que así fuese necesario? claro, hola, pues yo soy Priscila Grado y orgullosamente represento al estado de Chihuahua. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Vámonos ahorita a terminar este en vivo. Muchas gracias por el tiempo y el espacio que nos prestaste, Pris. Y como siempre, les dejo mi mejor energía, no recordándoles, más bien recordándoles antes de irnos que tenemos otra entrevista ahorita dentro de aproximadamente 25 minutos. Y bueno, les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, pásenla muy bien. Ahorita nos vemos, no es más que un hasta luego. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.